El sexo de las lagartijas. Controversia sobre la evolución de la sexualidad es un libro escrito por Ambrosio García Leal que explora, en un tono accesible y ameno, cómo surgió la sexualidad en los seres vivos, y cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo. Con un enfoque basado en la biología evolutiva, García Leal examina los mecanismos, las adaptaciones y las estrategias reproductivas que explican el origen y el desarrollo de la sexualidad en la naturaleza. La obra es una combinación de divulgación científica y análisis crítico, donde el autor no solo presenta las teorías sobre el sexo y la reproducción, sino que también cuestiona y pone en discusión ideas comunes y hasta malentendidos sobre estos temas. García Leal comienza planteando la gran pregunta de por qué existe el sexo, un sistema de reproducción que a primera vista parece costoso e ineficiente. La reproducción sexual requiere dos organismos, y produce solo la mitad de los genes en la descendencia de cada progenitor, mientras que la reproducción asexual permite que un solo organismo pase todos sus genes a sus crías. Entonces, ¿por qué la naturaleza eligió el sexo? El autor escribe: la reproducción sexual es un auténtico rompecabezas evolutivo, y se dedica a responder por qué este método de reproducción ha prevalecido en tantas especies, a pesar de su aparente desventaja. A través de esta introducción, el autor plantea el dilema de la paradoja del sexo, y sienta las bases para entender los beneficios evolutivos que hacen del sexo una ventaja adaptativa. Uno de los puntos centrales del libro es el análisis de la variabilidad genética, y su papel en la supervivencia de las especies. Según García Leal, el sexo tiene una función crucial en la generación de diversidad genética, la cual es esencial para que las especies se adapten a entornos cambiantes. En sus palabras, el sexo es la clave de la variación, y la variación es el motor de la evolución. Esta variabilidad, sostiene el autor, proporciona una ventaja en la lucha por la supervivencia, y permite a las especies responder de manera más eficaz a amenazas como enfermedades, parásitos y cambios ambientales. El autor también aborda el concepto de la recombinación genética, el proceso por el cual los genes de dos progenitores se mezclan para producir una descendencia genéticamente única. Esto es vital porque la recombinación es el proceso mediante el cual se barajan los genes y se combinan de formas novedosas, una dinámica que impulsa la evolución, y permite que las especies se adapten rápidamente a nuevas amenazas. García Leal dedica una sección importante a la selección sexual, un concepto propuesto por Charles Darwin que explica cómo ciertos rasgos pueden evolucionar no por su valor para la supervivencia, sino porque aumentan el éxito reproductivo. La selección sexual se manifiesta en la competencia entre los individuos del mismo sexo, como las peleas entre machos, y en la elección de pareja, donde los individuos eligen a compañeros con rasgos deseables, que podrían indicar buena salud, fuerza o fertilidad. El autor analiza casos fascinantes en los que los machos desarrollan características llamativas o conductas elaboradas para atraer a las hembras, como el plumaje de los pavos reales o los cantos de las aves. La belleza, en la naturaleza, no es una coincidencia. Es una señal de buena genética, señala García Leal. También menciona ejemplos en los que las hembras eligen parejas no solo por su apariencia física, sino por los recursos que pueden ofrecer, como territorios ricos en alimentos, lo cual destaca la importancia del entorno en las decisiones de apareamiento. Una parte intrigante del libro es la discusión sobre las diferentes estrategias reproductivas que han evolucionado en distintas especies. García Leal examina la diversidad de comportamientos reproductivos, desde la monogamia hasta la promiscuidad, y analiza los factores que favorecen cada uno de estos sistemas. En muchas especies, explica, la monogamia se adopta cuando el esfuerzo de ambos padres es necesario para asegurar la supervivencia de la cría. Sin embargo, en otros casos, la poligamia o la promiscuidad son estrategias más ventajosas, permitiendo a los individuos maximizar su éxito reproductivo. García Leal observa que la promiscuidad, lejos de ser una excepción, es la norma en el mundo animal, resaltando cómo muchas especies no tienen vínculos permanentes, y en cambio buscan múltiples parejas para maximizar la variabilidad genética en su descendencia. En el contexto de los seres humanos, el autor sugiere que, aunque la monogamia es un sistema común, también existen tendencias y variaciones en el comportamiento sexual humano que podrían estar vinculadas a factores evolutivos. El título del libro, El sexo de las lagartijas, hace referencia a uno de los ejemplos más interesantes que se presentan, el caso de algunas especies de lagartijas que pueden reproducirse asexualmente. Estas lagartijas, llamadas partenogenéticas, son capaces de producir descendencia sin la necesidad de machos. Para García Leal, las lagartijas partenogenéticas son un caso fascinante, ya que demuestran que la reproducción asexual puede ser exitosa en ciertos contextos, aunque suele ser una estrategia limitada en comparación con la sexualidad. El autor explica,
En entornos estables y sin demasiados depredadores o enfermedades, la reproducción asexual puede ser tan eficaz como la sexual, pero resalta que, en el largo plazo, esta estrategia es menos adaptable porque no genera la misma variabilidad genética que la reproducción sexual. Así, la existencia de estas lagartijas y otras especies partenogenéticas plantea interesantes preguntas sobre los límites y las ventajas de ambos tipos de reproducción. En las secciones finales, García Leal se adentra en el estudio de la sexualidad humana, explorando cómo los mismos principios evolutivos que explican la conducta sexual de los animales también pueden aplicarse a los humanos. Aborda temas como la preferencia de pareja, el papel de los rasgos físicos en la atracción y la evolución de los comportamientos sexuales. García Leal también examina cuestiones de género y comportamiento, explicando que muchas de las conductas y diferencias entre sexos que observamos en los humanos tienen bases evolutivas compartidas con otros animales. Una cita relevante de esta parte es: la naturaleza humana es tan natural como la de cualquier otra especie. Para García Leal, es importante recordar que los seres humanos no están separados del resto del reino animal y que nuestros comportamientos sexuales son también producto de la selección natural y sexual. Examina cómo algunos aspectos de la cultura y la sociedad influyen en la sexualidad humana, pero sostiene que las bases biológicas subyacentes siguen siendo determinantes en nuestras relaciones y elecciones de pareja. El sexo como estrategia evolutiva. García Leal destaca que la sexualidad no es un accidente ni una excepción en la naturaleza, sino una estrategia evolutiva fundamental. La variabilidad genética y la selección sexual juegan roles cruciales en la supervivencia y la evolución de las especies. Selección sexual y estética evolutiva. El autor subraya que los comportamientos y las características físicas muchas veces no están orientados únicamente a la supervivencia, sino a aumentar el atractivo ante el sexo opuesto, lo cual potencia la transmisión de genes deseables a la descendencia. Diversidad de estrategias reproductivas. García Leal explora cómo diferentes especies han adoptado estrategias reproductivas que maximizan su éxito en función de sus condiciones ambientales, desde la monogamia hasta la promiscuidad. La sexualidad humana desde la biología evolutiva. Para el autor, el estudio de la sexualidad humana también debe basarse en principios evolutivos. Aunque reconoce el papel de la cultura y la moral en la sociedad humana, sostiene que nuestras conductas sexuales tienen profundas raíces biológicas. El sexo de las lagartijas de Ambrosio García Leal es un libro que invita a comprender la sexualidad desde una perspectiva científica y evolutiva, explorando los mecanismos y las adaptaciones que han moldeado los comportamientos sexuales en el reino animal, incluyendo a los seres humanos. A través de ejemplos claros y explicaciones accesibles, García Leal demuestra que la sexualidad es una fuerza poderosa en la evolución, que ha dado lugar a una gran diversidad de formas de vida y de estrategias reproductivas. Ciencia V.